Mi nombre es Luis Camacho, estudiante del curso SEX 2202, programación en C++ mayormente, ¿verdad? Y de la sección online. En esta presentación voy a exponer mi proyecto titulado Class Fraction, correspondiente a la actividad 10.2. Este trabajo fue desarrollado bajo la supervisión del profesor Dr. Edgar Collado, y su propósito principal es demostrar el dominio del tema clase y objetos dentro del paradigma de la programación orientada a objetos en lenguaje C++. A través de esta exposición explicaré cómo diseñé e implementé una clase que permite realizar operaciones matemáticas precisas con fracciones, manteniendo la integridad de los datos y aplicando buenas prácticas de codificación. Introducción. El tema central de este módulo es el concepto de clase. En programación orientada a objetos, una clase puede definirse como una plantilla o modelo que agrupa datos y funciones relacionadas en una sola entidad. Los datos se representan mediante atributos y las funciones que operan sobre ellos se llaman métodos. En esencia, una clase describe cómo debe comportarse un tipo de objeto dentro de un programa. En este preciso proyecto, la clase que desarrollé se llama Fraction y su propósito es representar y manipular fracciones matemáticas de forma estructurada. Mediante el uso de esta clase, se pueden realizar operaciones como suma, resta, multiplicación, división, sin depender de decimales, conservando la exactitud de los cálculos. El objeto de este proyecto es aplicar todos los conceptos aprendidos sobre encapsulación, constructores y funciones miembros para desarrollar una clase completamente funcional. Y brevemente lo que dice en el slide, el proyecto aplica los conceptos de clase, objetos, constructores, funciones miembros en C++. Como mencioné, la clase de fracción realiza operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división entre fracciones. ¿Verdad? Antes de empezar con el código desarrollado, pues deben de saber que es una clase de fracción. La clase de fracción es una estructura escrita en C++ que permite representar una fracción como la relación entre dos números enteros, el numerador y el denominador. Cada fracción se almacena en fórmula num-den y la clase incluye tanto funciones para modificar estos valores como para realizar operaciones aritméticas entre fracciones. El constructor establece valores por defecto de 0 sobre 1, asegurando que el denominador nunca será 0. Esta clase también permite convertir cualquier fracción a su valor decimal equivalente, facilitando la interpretación de los resultados en diferentes contextos. En resumen, fracción funciona como un modelo matemático que traduce el razonamiento numérico a código estructurado. Como ven ahí, pasa a crear funciones con valores iniciales, modifica y lee los valores del numerador y denominador. Luego realiza operaciones aritméticas entre fracciones, suma, resta, multiplicación, división. Multiplica una fracción por un número entero, llamado valor imaginario y obtiene el valor equivalente decimal de una fracción. ¿Qué estamos resolviendo? El problema que aborda este proyecto consiste en manejar fracciones de forma precisa y segura dentro de un programa informático. En muchas aplicaciones, los cálculos con fracciones se realizan mediante decimales, los cuales pueden generar errores de redondeo o pérdida de exactitud. La clase de fracción resuelve este problema al permitir que las operaciones se ejecuten directamente sobre fracciones, siguiendo las reglas matemáticas exactas. De esta manera, el programa garantiza resultados confiables y evita errores lógicos derivados de divisiones o conversiones inapropiadas. Planteamiento del problema. El objetivo del proyecto es crear una clase que maneje fracciones bajo ciertas condiciones esenciales. Primero, debe validar que el denominador nunca sea igual a cero para evitar errores durante la ejecución. Segundo,
debe realizarse operaciones matemáticas exactas como la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y tercero, debe ofrecer la posibilidad de convertir cualquier fracción a su equivalente decimal, manteniendo el control de los datos internos. En conjunto, estos requisitos garantizan que la clase funcione correctamente y cumpla con los principios de precisión e encapsulación propios de la programación orientada a objetos. Aquí, en este slide, voy a estar presentando las clases y los objetos desarrollados. ¿Verdad? Como pueden ver, la clase fracción se diseñó siguiendo los lineamientos de la programación modular. Cuenta con dos atributos privados, el numerador, que en este caso le llamamos num, y el denominador, que le llamamos den. El constructor inicializa ambos valores y, en caso de que el denominador sea cero, asigna automáticamente el valor 1 para mantener la validad de las fracciones. El programa principal crea varios objetos de esta clase, dos fracciones ingresadas por el usuario F1 y F2, y un objeto temporal temp, que se utiliza para realizar las operaciones aritméticas sin alterar los valores originales. Este enfoque demuestra la capacidad de reutilización del código y la independencia de los objetos dentro de la ejecución del programa. Funciones principales. Dentro de la clase se implementaron varias funciones miembros que representan las operaciones más comunes con fracciones. Entre ellas se encuentra add fraction, que es para suma de fracciones, subtract fraction, que es resta, multifraction, que es multiplicación, y divide fraction, que es división validada, que ejecuta las fórmulas matemáticas correspondientes en cada operación, el conjunto de ellas. Además, incluye funciones complementarias como multi-by-integer, que multiplica por números enteros, que permite multiplicar una fracción, como dije, por números enteros. Two-decimal, que convierte la fracción a su valor real. Y prime fraction, que muestra los resultados en forma n entre d. Todas estas funciones fueron implementadas utilizando métodos públicos, mientras que los atributos permanecen encarcelados para proteger la integridad de los datos. Como le había mencionado, ¿no? F1 y F2, que son fracciones introducidas por el usuario, y temp, que es copia temporal usada para operaciones sin alterar los originales. Ahora sí, vamos a ir al código. Estas son las funciones implementadas. Esta es la estructura de la clase. Esta lámina presenta la interfaz pública de la clase fracción y su encapsulación de datos. La clase modela una fracción mediante dos atributos privados, num y den, como pueden ver ahí, lo que garantiza que el acceso y las modificaciones se realicen exclusivamente a través de métodos controlados. El constructor admite valores por defecto, 0 para el numerador y 1 para el denominador, de modo que el objeto siempre nace en un estado válido. Los métodos set y get permiten modificar y consultar los atributos, mientras que las funciones miembro, add fraction, subtraction, multifraction y divide fraction implementan exactamente las reglas matemáticas de las operaciones entre fracciones. Además, incluye utilidades como multi-by-integer para escalar la fracción por un entero y un fraction para mostrar en formato n entre d y two-decimal para obtener su valor real cuando se desea interpretar el resultado en punto flotante. Ya haber construido la estructura de la clase, pasamos a la implementación clave, el recorrido del código. En esta sección profundizo en la lógica de la función. El constructor inicializa el estado del objeto y evita denominadores inválidos. En add fraction, la operación se desarrolla siguiente a la identidad, de forma análoga. Subtraction aplica multifraction, calcula y divide fracción de realizar, siempre verificando el numerador de la fracción divisora no sea cero para impedir divisiones inválidas. Es importante señalar que estas funciones modifican el objeto invocador. Por eso, en el programa, el cliente trabaja con una copia temporal antes de cada operación. Finalmente, two-decimal convierte el
cociente a un valor de tipo double, lo que facilita constante el resultado fraccional con su equivalente real cuando sea pertinente. Entonces, ahora pasamos a las pruebas, ¿verdad? En estas pruebas, aquí muestra la ejecución real del programa con entradas representativas, de casos simples como un octavo y tres octavos, hasta fracciones de gran magnitud, para que ustedes vean cómo funciona el programa y que pueden poner cualquier valor. Y esto es tan hermoso que te va a dar los resultados: suma, resta, multiplicación, división. Y como pueden ver, la salida evidencia que el sistema aplica correctamente la fórmula y respeta el formato solicitado. Se imprime la operación completa, seguida de fracciones resultantes, y cuando corresponde su equivalente decimal, al trabajar con números grandes, los productos numeradores y denominadores crecen con rapidez. Por ello, es normal observar resultados de gran tamaño en las pruebas de estrés, lo cual confirma que la implementación maneja correctamente el crecimiento de ritmo sin perder coherencia. Si se quisiera presentar resultados más legibles, podría añadirse una etapa de reducción por el máximo común divisor para simplificar fracciones como A. Sin embargo, para esta entrega me enfoqué en demostrar las operaciones puras tal y como se especifica en el proyecto. Finalmente, el programa incluye una prueba adicional con la variable i, que es un número entero, ingresado por el usuario. Esta variable le permite multiplicar una fracción por un número entero, verificando que la clase fracción también puede manejar operaciones mixtas. En este ejemplo, si la primera fracción es media y el usuario ingresa igual a 2, el resultado obtenido es 2 sobre 2, equivale a 1 en formal decimal. Esto demuestra que la clase puede extenderse fácilmente para trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces, ya dicho esto, le voy a mostrar la demostración del programa, cómo se construyó, cómo se copió todo eso para lograr esa salida. En la demostración se aprecia el flujo completo de uso desde el punto de vista del usuario. Primero se solicitan los valores de numerador y denominador para dos fracciones. A partir de esos datos, el programa crea los objetos F1 y F2. Antes de cada operación se realiza la asignación tem igual a F1 para preservar los valores originales, ya que las funciones miembro modifican el objeto receptor. A continuación, se ejecuta las operaciones en orden requerido: suma, resta, multiplicación y división, y multiplicación por un entero, imprimiendo cada resultado en formato n sobre d, y cuando procede mostrando también el valor decimal, este recorrido confirma correcta interacción entre la interfaz pública de la clase y el programa cliente, así como el cumplimiento de los requisitos de validación y presentación. Entonces, para resumirle todo esto, con estas cuatro secciones, queda evidenciado que la clase fracción encapsula el modelo matemático, su operación y su práctico en flujo de ejecución claro. Las pruebas demuestran su corrección y robustez tanto en ejemplos simples como en entradas de gran tamaño. Entonces, este es el código realizado, lo dejo unos segundos para que puedan copiarlo. Siguen dos slides más. Entonces, yo me quise ir más allá, le quiero decir a ustedes para qué sirve todo esto que estamos aprendiendo en la vida cotidiana, ¿verdad? La clase fracción tiene una amplia aplicación práctica. Por ejemplo, puede emplearse para ajustar proporciones en recetas de cocina, calcular medidas exactas en ingeniería o construcción, o realizar divisiones precisas en finanzas o presupuesto. Una de las demostraciones más claras consiste en ajustar una receta que originalmente sirve para cuatro personas y, como pueden ver ahí, reducirla para una sola persona. El programa realiza operaciones correspondientes y determina automáticamente la cantidad correcta de cada ingrediente. Sin necesidad de cálculos manuales, este tipo de aplicación demuestra cómo la programación puede integrarse en procesos reales, facilitando el trabajo y mejorando la precisión. Ahí, ¿verdad? Como les dije, hice un código, ¿verdad? Que mi receta, yo quería hacer un flan y la receta original era de 3 cuartos de taza de leche para cuatro personas. Hice el código,
¿verdad? Donde yo le puse que los datos y quería ajustar los 3/4 de tasa para una persona, para mí como individuo. Entonces, al hacer el código, me dijo que la nueva cantidad para yo poder hacer un flan pequeño para mí es de 3,16 de tasa. Y en decimales, punto 1875, punto 19. Ya con esto, vamos al cierre, a la conclusión, ¿verdad? En conclusión, el proyecto Class Function ejemplifica el uso práctico de las clases y objetos en C++, permite entender cómo los principios teóricos del módulo pueden aplicarse en un contexto real y funcional. La experiencia me ayuda a comprender el valor del diseño estructurado, el control de datos y la validación dentro del desarrollo del software. Agradezco la oportunidad de haber trabajado este proyecto, ya que fortaleció mis destrezas en lógica, organización y pensamiento orientado a objetos, ¿verdad? Y gracias por su participación. Espero que les guste la presentación. Eso sería todo. Agradecido.